Muchos buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya saben, donde sea que estén, nos estén escuchando en este momento. O viendo también. O viendo también, porque ahora ya se puede hasta en Spotify, eso es muy raro. Pero pues sean bienvenidos a un nuevo episodio de The Aces Podcast, en Echando a Perder se Aprende. Y hoy nos visita, híjole, una amiga. Sí, una amiga ya de hace más de 15 años. Caray. Sí, bastantitos años. Toda vida. Ahora sí que amigas, desde la secundaria prácticamente. Entonces, llevamos más de amigas que de vida. Entonces, pues aquí les presentamos a mi querida amiga Alicia López. Mucho gusto, mucho gusto. Ella es licenciada en música y nos va a platicar hoy de qué va su carrera y su experiencia. Así que un gusto tenerte por acá, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme el día de hoy. Tuvimos que hacer todo el papeleo para que pudiera venir. Oh, sí que fue difícil. No, pues sí, pero pues ya después de muchas cosas ya por fin se pudo, ya te tenemos por acá. Aleluya. Es nuestro verdad. Nuevamente. Ay, sí, ya después de tantos años. Malísimos. Y pues bueno, pues vamos a comenzar, te vamos a leer las respuestas, porque pues como los que nos siguen ya saben que en Instagram siempre publicamos la pregunta para que ustedes nos digan qué piensan, qué creen que hace en este caso un licenciado en música. Entonces te vamos a leer sus respuestas y ya después tú nos dices si sí o si no. Qué interesante. A ver qué dicen. A ver, a ti te respondieron que es el encargado de la música, aprueba y rechaza cualquier música que no le guste. También dice que son los productores que están en las discotecas que hacen música. Wow. El que se encarga del mantenimiento. Ah, no, espera, ese es otro. Ese no es. Aguanta, ¿cómo? Espera, ese no. Aquí está, ya. Dice que escapar de una colaboración con Pitbull. Un experto en música. También dice que no sabía que la música tenía problemas financieros. O sea, con el SAT. O sea, que un músico también tuviera que declarar ante el SAT. Uy, sí. Que hacen cumbias. Estaría padre. Dictan clases y sube y baja palanquitas en una mezcladora gigante. Hombre, no. Sí, y otro pues básicamente hace música. Así muy bien, hace música. Entonces tú dinos, ¿qué hace un músico? ¿Qué hace un músico? Algunas de esas, como huir de Pitbull. No es cierto. Eso ya es a gusto personal. ¿Qué hace un músico? Un músico tiene varias opciones que hacer de la vida. Puede dedicarse a la investigación musical, puede hacer música, ya sea electrónicamente o su instrumento, cantando, con lo que se le ocurra. Puede ser compositor, o sea, hacer música puede ser componiendo música, escribiendo música, o tocando música, o ambas, improvisando tal vez, ¿no? Okay. ¿Qué otra cosa puede hacer? Dar clase, como justamente comentaron, sí, puede ser en la pedagogía, y creo que no sé, seguro se me escapan muchas opciones, pero por el momento solo son las que recuerdas. Son las que recuerdo. ¿Qué más hago? Bueno, evidentemente en torno a la música hay todo un rollo de gestión cultural, de producción. Los productores no son músicos necesariamente, ni los músicos son productores, ¿no? La producción musical es, pues sí se toma como una carrera aparte o bien una especialización, ¿no? Y bueno, esas son las que se me ocurren en este momento. Ok. Y entonces, ¿tú cómo definirías tu carrera de música? Ya con tus palabras. Ajá, tú. ¿Qué dices que es? ¿Qué es la música? Pues estudiar, crear, divertirse en torno a la música, ¿no? Como música como parte central de muchas actividades. Investigación, dar clases, tocar, dirigir, cantar. Eso creería yo. Ay, qué padre. Sí, pues de hecho, pues yo desde que te conozco siempre me acuerdo mucho de ti con la flauta transversal y todo. Así que tú eras la única que sabía tocar y hacer música desde la secundaria. ¿Sabías? No, o sea, todos los demás mejor que ni nos escucharan porque desentonábamos horrible. No, pero tú siempre, incluso tu papá, la verdad que mis respetos ahí para todo lo de la música. Padre.
Sí. Sí, ahora que dices justo de la escuela y todo, no, yo creo que también parte de la música es mucho eso, ¿no? Como disfrutarla aunque no la hagamos tan bien o no profesionalmente. Una parte de la música es la musicoterapia, también ¿no? Puede ser, que tiene que ver con esto del disfrute, con las emociones, o sea, es todo un campo que explorar, ¿no? ¿Pero eso Para... lo hacen ustedes también? La ¿O musicoterapia. Sí, eso se va puede, como parte de psicología? O... Se puede especializar uno en eso, puede ser un psicólogo que estudie musicoterapia o un músico que se meta a la psicoterapia, o sea, son estos campos que llaman transversales, o ¿cómo les llaman? No lo sé, ¿Pseudociencias? Algo así. No, no, Interdisciplinarios, no, ¿qué pasa? Creo que es interdisciplinario. Interdisciplinarios o una cuestión así. Pero sí, o sea, la música, pues, así como yo medio lo hacía semiprofesionalmente, igual ustedes seguramente lo hacían también, ¿no? Así en escuelas. Bueno, sí, en las clases de las clases de flauta flautita y las clases de guitarrilla y así, ¿no? O sea, sí. Bueno, tú sí Yo estudiaste sí estuve un rato más. De hecho, me gustaría, pues, aprender más a tocar algún instrumento, porque, es que, ¿sabes qué? Siento que es como muy cotizado. Pero más bien, o sea, más bien te sale caro a veces encontrar dónde. donde ¿Dónde te estudiar, enseñan? uy, hay muchísimas opciones, ¿no? Ajá, porque tienes como las muy muy caras, o tienes las que sí te salen más baratas, pero tal vez es como, solo en estos horarios. Ah, ya, claro. Bueno, eso también es un campo muy grande, ¿no? Y como dulcerías, igual, ahí te consigues un dulce muy caro o muy barato, y no es necesariamente que sea muy bueno y muy caro, ¿no? Sí. Entonces, pues, yo te recomendaría un maestro particular, no sé qué quieras estudiar, pero sí. Ay, sí. Hay de gustos también, por ejemplo, uno cuando quiere empezar a estudiar música o tiene el interés, como desarrollo personal es magnífico, ¿no? O Sí. sea, que estés interesada en ello. Puedes buscar un maestro particular que te enseñe tal vez solo el instrumento que quieras tocar y obviamente tienen que enseñarte cierta, Un poquito de teoría, ¿no? pues sí, parte de teoría, pero no te tienes que enfocar tanto a la teoría, ¿no? O hay opciones de entrar a un conservatorio o cuestiones más académicas donde te enseñan solfeo, armonía, todas las cuestiones teóricas y así, entonces, pues ya es de gustos, ¿no? Sí, depende Que cómo vean lo un quieras. intermedio está bien, porque pues también, si no, mejor te metes como a videos de YouTube y ya, si solo quieres aprender una canción. Sí, pues hay videos muy, muy buenos y hay unos no tan buenos, pero... De esos que graban ahí como Muy en la creativo. oscuridad del... Ah, y no se ve nada. Así es. O los que ya tienen su producción ahí bien locochón. Sí, con toda la edición y todo y te ponen esquemas y no, sí, muy interesante. Sí. Hay un gran desarrollo. Sí, pues ahora sí de que pues la música es un campo muy grande y pues creo que en general, creo que a todos nos gusta Mínimo algo. la música, creo. Sí. Entonces, pues precisamente viendo toda esta parte, pues ahora sí ya que nos compartas tu historia. O sea, bueno, yo desde que te conozco, te conocí, ahora sí que tocando música ya como una máster. Pero tú, realmente como... Más o menos. Entonces, pues me constaba de que pues ya desde entonces pues te gustaba la música y tenías la aptitud y todo. Pero ¿en qué momento o cómo fue que tú decidiste ya tomar la música, pero de manera profesional? O sea, ya estudiar para ser licenciada en música. Ok, pues bueno, la historia es... Yo nací en una familia. En tal año. Bueno, mi papá era músico, ¿no? Entonces, él nunca lo dijo así abiertamente, yo se lo llegué a preguntar, pero nunca dijo así como, sí, me interesa que toques algo, ¿no? O así como, que aprendas a tocar, ¿no? Pero, pues siempre me metieron a clases de piano, ¿no? A los 4 años me metieron a clases o 3, y estuve un rato, según dicen, yo no me acuerdo de nada de eso, la verdad, o sea, es como... Dicen. Yo ni me acuerdo, ¿no? Después de eso salí de las clases de piano, creo que como a los 7 u 8, no estoy segura, no me acuerdo. Y después de eso, en la secundaria, cambiando así en la televisión, así el zapping, ¿no? De repente me encontré con la Orquesta Sinfónica de aquí, del Estado de México, y estaban, hacen close-up, o ¿cómo se llama? Esta parte Sí, los de- acercamientos. Los acercamientos, gracias. Y estaba tocando un instrumento y le dije, yo quiero tocar eso. Y resulta que era una flauta, ¿no? Era la flauta transversal. Ay, se me acuerdo. Sí. Y entonces, a partir de ahí... larga, ¿no? Que pues literal. Ajá, sí. Justamente. Es como así y sí.
Rota. un poquito rotada. Sí, ahorita en el juego que estoy jugando sale mucho una flauta de ese tipo. Sí, en realidad la diferencia es como, o sea, es como una flauta dulce, pero en vez del mecanismo donde le soplas justo como De frente. de frente, ¿no? Es un poco de lado, pero como si fuera una botella, ¿no? Es un poco el sistema. Bueno, y entonces me gustó el sonido de la flauta y les pedí que me regalaron una, entré a clases, me desesperé, ¿no? Llegó la adolescencia, y ¿esto qué, no? Sí. Ahí se ven, y en tercero de secundaria llegó aquí a Toluca una maestra de flauta italiana, Laura Trianini, y mi papá se enteró y dijo, ay, yo creo que dijo, ¿no? Digo, en su interior, a mí no me dijo nada, de aquí soy, ¿no? La vuelvo a inscribir a clases de flauta. Conocí a la maestra, me dio clases por unos 4 o 5 meses, o tal vez 6. Y en una de esas clases me hizo algo clic, ¿no? O sea, estaba tocando y dije, no, yo quiero dedicarme a esto. Y eso fue como a los 15 años. Intenté entrar al concert, estuve un rato ahí, me dio clases la maestra Sabina Lauren, que es la que está ahí tocando flauta, no todavía, actualmente. Y estuve un rato con ella, después salí, no pude con la prepa y la música, dejé la música, entonces ahí en la prepa éramos compañeras, pues, y así la vida, y entré después a la Universidad Veracruzana, tomé clases allá, regresé a Toluca, y luego entré a la Universidad Autónoma del Estado de México, como parte de la primera generación. Sí, o sea, ha sido un trayecto bastante irregular, como todo en mi vida. Es una característica de mi personalidad, al parecer. Tu desarrollo de personajes. Sí. Y ya, pues ahí acabé flauta transversal ahí. ¿Y cuál era la otra pregunta? Pues realmente era eso de cómo había llegado, ¿no? O sea, básicamente pues la música estuvo contigo desde que naciste, la verdad prácticamente. Es que sí. Sí, bueno, sí. ¿Y nunca te entró interés por alguna otra carrera? Sí, yo nunca pensé estudiar música hasta el momento en que dije, quiero esto, así que fueron a los 15 años. Antes pensé en estudiar veterinaria, en estudiar alguna ingeniería. En realidad me gusta en general como el conocimiento, o sea, aprender, ¿no? Ajá, como aprender siempre me ha gustado. Y yo hacía los exámenes justamente de la prepa y me salía todo alto, ¿no? O sea, era así como estudia lo que quieras, ¿no? O no sé si lo que quieras, o mejor no estudies nada, ¿no? No sé. O sea, sí era como muy amplia la posibilidad y yo podría imaginarme estudiando matemáticas y física. Lo único que no, las sociales no me encantaban, la literatura, o sea, me fascina por fuera, pero no es algo que se me dé, ¿no? Eso de escribir o... No, eso es todo un arte, y dibujar tampoco, soy malísima, me gusta mucho verlo, ¿no? Pero... No hacerlo, no. Y ya, entonces, pues, así fue. Ay, qué padre. No, y sí, de hecho, precisamente cuando me enteré que fuiste de tu generación, pues la fundadora, sí. Pues digo, qué padre, ¿no? Pero también siendo de las fundadoras, pues supongo que también eres prácticamente la generación conejillo de indias, sí, ¿no? Un poco, sí, bastante, sí. Y pues precisamente con eso, pues sí nos dijiste que estuviste pues en varios lados, ¿no? Y precisamente cuando dices que vuelves acá a Toluca, ¿por qué? O sea, ¿hubo algo que te llamara la atención de escoger específicamente estudiar ahí? ¿O por qué no en otra universidad? En realidad fue una cuestión de vida, ¿no? O sea, no fue que lo decidiera. Yo quería estudiar en la Universidad Veracruzana, que fue donde entré por primera, saliendo de la prepa. Y pues por cuestiones familiares decidimos regresar a Toluca en vez de estar en Jalapa. Y tenía la decisión de irme a la Nacional de Música o bueno, buscar entrar a la Nacional de Música o al Concert Nacional, alguna escuela en la Ciudad de México que en general son de mayor nivel, o sea, no lo voy a ocultar, ¿verdad? ¿No? O sea, son de mayor nivel. O quedarme aquí y pues decidí quedarme aquí. Decisiones que uno hace a veces sin informar. No, o sea, la realidad es que mi papá lo veía muy mal de salud y tuve la oportunidad de trabajar con él y me quedé por eso y dije, ay, pues está aquí más cerca, no tengo que ir, pensando que era buena idea y, o sea, no fue tan mala, pero sí fui conejillo de indias, ¿no? Sí, es un poco eso. Y ya.
Sí. Sí. Y Creo que tengo curiosidad. Para entrar a alguna de esas carreras, ¿sí necesitas tener conocimiento previo o aprendes ahí? o sea, que te hagan un examen de admisión especializado o es el genérico que todo el mundo hace del Ceneva. Ok, depende de las escuelas. Cada escuela tiene su formato. Las escuelas en México de música en general, me refiero en el país, pues, no en la Ciudad de México, sino en general en todo el país, comprenden una parte de preparación, le llaman iniciación, preparación, propedéutico, bla, 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 y técnico. Algunos tienen nivel técnico. Aquí el Concert del Estado tiene un nivel técnico, me parece que el Concert Nacional también. Entonces, digamos que se divide en 4 años primero, puede ser 1 de propedéutico y 3 de técnico, como aquí, o 2 y 2, o sea, depende de la escuela, y después entras a la licenciatura, al 5º año, y son 5 años más o 4 años más. En total, comúnmente, la mayoría no baja de 8. De 8 años, incluido el propedéutico técnico o lo que sea, y la licenciatura. Comprende entre 8 y 12, depende de qué estudies. ¿Y de lo que estudias? Médicos. Ajá, pues sí, básicamente es como médicos. O sea, de que primero estudian general y ya después la especialidad, por así decirlo. No funciona tanto así. Normalmente uno desde que entra escoges un instrumento, el que más te guste. Sí puedes cambiarte a veces, depende en qué nivel estés, depende en qué escuela, depende de muchas cuestiones. O sea, sí hay un periodo donde puedes decir, bueno, no me gustó la flauta, me voy a lo que sea, ¿no? Sentiría que no es tanto como medicina porque entras directo a la licenciatura. Normalmente estas cuestiones que les comento que son 8 años, la primera parte, lo que se recomienda es que lo estudies mientras estás estudiando la prepa o la... Okay. Como si fueran tus clases extracurriculares. Ajá, sí, exactamente. De hecho, el Conservatorio del Estado de México oferta la carrera, ¿no? La prepa. El bachillerato especializado en música. Entonces, cuando ya sales de eso, pues ya podrías entrar directamente a... De hecho, no sé si es bachillerato técnico, que es algo, eso no lo tengo muy claro, pero está el de música y entonces ya entrarías directo a licenciatura. Es que nadie te dice esas cosas. Sí, no. Sí, no. Y por ejemplo, en donde yo estudié, en la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México, un poco largo el nombre, no tiene este periodo previo. Te hacen exámenes para entrar. Yo cuando entré, bueno, si quieren les comento los dos, no sé si quieran que les comente de la universidad. Sí, gusta. La Universidad Veracruzana, cuando yo entré, te hacen un examen. Yo entré a iniciación, o sea, entré, digamos que a lo que pude haber entrado en preparatoria, pero yo entré saliendo de prepa, a iniciación. Y te hacen un examen solo de aptitudes, bastante arduo, según recuerdo, que eran como 1 hora o 2 tal vez escuchando y así, o sea, cuestiones de habilidades. Y había que tocar también el instrumento al que estabas aspirando. Ese fue el examen, según recuerdo, creo que de conocimientos generales de prepa y eso no, o de secundaria no había, porque era iniciación. Y acá en la universidad fueron 4 exámenes los que me hicieron. 4. Uno, sí, fue un poco arduo el proceso. Uno sí fue el examen. Sí, del Ceneval. Licenciatura, el del Ceneval. Creo que no tenía como una parte, porque en todas las carreras te hacen como la especialización, ¿no? Si vas a matemáticas te hacen de matemáticas, si vas a medicina lo de medicina, o sea, según recuerdo no había como una parte tan desarrollada, ¿no? Era el examen, tuvimos que hacer un ensayo, nos sentaron en una sala, nos dieron los temas a elegir y te desarrollabas ahí 2 horas tu ensayo y ya lo tenías que entregar. El otro era de habilidades, donde te ponían a escuchar, a cantar, a sigue este ritmo, ¿no? Qué tan coordinado no eres. Y el otro era tocar el instrumento. Y lo que yo sé, actualmente te hacen también el psicométrico y te hacen otro de conocimientos todavía más específicos, según. Creo que son 6 o 5 los que están aplicando actualmente. Son un montón de exámenes. Bastante. Y se quejaban de nuestra carrera, porque nuestra carrera es el examen, pero no, bueno, al menos todavía ninguna de las dos nos tocó uno específico de diseño. Nos ponían en la ingeniería.
Sí, Órale. es que estaban como a la mitad. Ajá, entonces literal para entrar a diseño, ya sea gráfico, industrial, arquitectura o APO, te hacen el mismo examen que aplicas en ingeniería, tal cual, el mismo. Órale. Porque no existe, quién sabe ahorita, pero al menos todavía Todavía nosotros, o sea, no hay un examen que tú digas De aptitudes. ajá, de diseño, y por eso mismo estaba ese, y el otro era el de inglés, habilidades y el de inglés. ajá, y el de habilidades que sí ya eres enfocado ya bien a tu carrera, Te ¿no? ponen a hacer cositas. Sí, Bueno, literal no te es vas a examen de cositas. cositas, literal. No, órale. Es como tu clase de artesanía. No, ¿cómo se llama? No, De manualidades. De manualidades. Porque No, no artesanía hubiera es pasado. otra cosa, ¿no? Pero uno piensa de que a lo mejor porque sé dibujar y eso ya la hice. No. No, porque realmente el truco No. ahí está en que sepas seguir instrucciones. Y la Claro. calidad. Ajá, y la calidad de que seas más limpio, cuidadoso, pero ahora sí que ya, digamos, ya una vez que estás adentro platicando con los profes que hacen el examen, dicen, es que realmente con ese nos damos cuenta quién sí y quién no tiene la habilidad de ser diseñador en general, porque para ser diseñador pues te llega el cliente, te da ciertas Claro, las indicaciones, indicaciones de y, lo que quiere. ajá, y tienes que entender su necesidad, seguir requerimientos y todo, y a partir de eso hacer tu idea. Wow. Entonces, pues si eres de los que hace lo que se le da la gana y le vale las instrucciones, pues ya con eso es, pues vámonos, o sea, tú no tienes aptitudes para ser Sí. diseñador, entonces se confiaban, o no sé, o sea, había de todo, ¿no? Pero digamos que el saber dibujar no te No, garantizaba no. entrar, o sea, más No. bien que supieras escuchar y seguir indicaciones. Claro. Realmente eso era lo que nos calificaban, más que otra cosa, Sí. pero pues de eso te enteras Hasta después. hasta después. Hasta que Hasta escuchas a los fue. profes, ay, ese examen. Sí, pero pues ya que empiezas a estudiar la carrera te das cuenta que pues, realmente es la base. Y pueden brincar de diseñador industrial al otro y así, Sí, a la sí. POU. Sí, Ah. bueno, a Pau no estoy tan A poco creo que es segura. un poquito más difícil, pero porque realmente nadie sabe ¿Qué qué hacen? hacen. Yo tengo una prima que acaba de terminar de APO. Ay, qué padre. Es que a mí me llama la atención, Ah, pero está sí es interesante. como nosotros decimos que haces ahí. Sí, no, pues es que, bueno. Sí, la historia de la prima es que no entró a. No sé qué quería. Creo que quería diseño gráfico, Ujú. creo. Y fue como de, no, pues quedaste en APO casi, ¿no? Sí. O fue así como de, pues ya entró y le gustó el primero o segundo semestre, no sé cuánto tenía que estudiar. Y se quedó ahí. Pero pues diseño en la ciudad de según. Sí, Sí. se supone. La verdad no que sé esas qué están- tanto rango de empleo tengan aquí en México, porque pues... Se nota que no los Qué usan. recurso, ¿verdad? Que no les hacen caso. Sabe que nadie les hace caso, así que... Pero de que, o sea, de que hacen diseños urbanos muy padre y ven toda la parte de la movilidad y eso, o sea, sí, o sea, está padre lo que hacen, o sea, al menos a nivel nacional, quién sabe si de veras Los tengan ¿Quién sabe? chamba, pero de que hacen una labor muy buena, sí. Pues sí. Pero, bueno, ahí digamos, al menos, o sea, supongo que eso ya depende de la universidad, pero al menos en la que estudiamos nosotras, mínimo tienes que estar un Otro semestre en la carrera, ¿no? Mm. Y ya después de eso, si tú dices, no, como que me llamó más la atención los arquitectos o el industrial o lo que sea, sí te puedes cambiar, pero obviamente no todas las materias son iguales. Ujú. Entonces, las que sean iguales como que ética, por ejemplo, o Sí. dibujo natural, dibujo técnico, y así que son como que las que, Como de tronco común. ajá, por así decirlo. Entonces digamos, si ya cursaste esas sí te las revalidamos. Pero las demás, pues como pues no existen, Sí, pues. no te las revalidamos. Entonces, pues ya es mucho dependiendo de la persona. Hay unos que dicen, pues sí, revalídame aunque sea estas. O que te dicen, pues prefiero desde cero. Ah, ya. Pero sí existe la posibilidad, obviamente ya hay que estar al pendiente de fechas, hacer todo el trámite, etc. Hacer Trata el trámite. Ajá, pero muchos al escuchar el trámite, Dicen, ya mejor me quedo. Ajá, sí, sí. sí. o prefieren mejor volver a hacer el examen. De Y, plano. ajá, de tan tedioso que es. Ay, ya me imagino. Ajá, o sea, pero de que se puede, se puede. La cosa nada más es, pues hacer el trámite. Que luego, pues, muchos, ay, qué flojera. Es que sí da flojera. Ajá. Pues, Pero creo que me da más flojera tomar 6 exámenes. 5 o Bueno, 4. cinco. Pues sí. Pero supongo que también pues, Sí. es O por sea, si el te gusta, tipo de está chido. carrera, ¿no? Pero sí, no pensé Bueno. que fueran como tantos. Sí, no. Sí. Que de hecho, bueno, yo cuando trabajé en Bellas Artes también escuchaba que les hacían bastantitos exámenes. Bueno, aparte ahí les agregaban exámenes
hasta de pruebas de esfuerzo y todo, pues para ver ¿De si... pruebas de esfuerzo? Wow. Sí, o sea, sobre todo los que iban para danza, o sea, cualquier sí, tipo claro, de danza, no, sí, o sea, para ver que que físicamente... estuvieran aptos. Sí, Yo para pensé en que... música, dije, no, pues no lo voy a pasar. No, o sea, realmente era más para los de danza, Ajá. pues, para que, digamos, en la primera clase no se les infartara y se les muriera Sí, claro. el alumno, que de hecho es lo que dicen, que básicamente el filtro es el de salud. Sí. Porque Bueno, aunque quieran, pues dices que tu cuerpo o tu corazón pues no va a aguantar ni el calentamiento. Sí, pues sí. Entonces, porque hasta tienen que hasta firmar, por lo que me decían en ese momento, Ah, cartas y no, todo no. responsivas de que si se morían o algo por el esfuerzo, por no haber dicho que tenían quizás algún problema de salud, pues que no era cosa de la No, escuela, es que sí es bien delicado. sino de la persona, ¿no? Sí, ay. Porque también en su momento hubo varios temas de que, ay, es que discriminación y todo, pero dices, no, es que no es tanto tema de discriminación, sino es que está de por medio tu salud. Porque decían mucho, es que una persona con sobrepeso es que no me aceptan. Y es como que, pues, es que te va a dar un infarto mientras estés bailando, básicamente, ¿no? Deja tú O te eso, puedes pues, lesionar. puedes lesionar a otros si ¿También? necesitan como cargarte o hacer ciertas También cosas eso más es un serias. Porque necesitarían un poquito más de fuerza para mover. Ujú. Entonces, Sí. pues sí, es más complicado. Sí, ahí ya son otros temas, pero digamos que ahí es donde dices, bueno, es que ahí sí, pues no le puedo decir que no, de que no acepten a un gordito, o al revés, incluso hasta me decían que unos súper flacos con problemas de anorexia y eso, que era un peligro para Sí, su pues sí, salud también. aceptarlos, y no por ser mal plan, sino porque literal en el calentamiento se les mueren. Ujú. Y si estando ahí, de a cada rato ibas a la enfermería y un montón de... Yo casi desmayé. Ajá, de desmayos que porque no comían, Pues sí. y cositas así, entonces... O un fumador, no sé. Ah, que no también los aguante, fumadores, o sea, sí. pues sí, ahí sí literal necesitas tener buena salud. Ajá. O sea, ahí sí es requisito estar en buena forma. Bueno, estar sano. Sí. No, acá no. Ay, sí, no, no tanto. Pero bueno, ahora sí que ya, regresando a la parte de Vamos a la música. música. ¿Qué hace o qué estudia? ¿Qué estudia? Es diferente. Sí, porque músico, pues Sí, lo que hace, nosotros... pues sí, pero ¿qué estudia como ¿Qué tal? soy? Sí, porque como tú ¿Qué eres se llama? músico, bueno, no sé si también haya diferencia, ¿no? Porque generalmente nosotros entendemos músico, pues como cualquier artista que echaran los Jonas Brothers y todo eso, pero no sé si académicamente haya diferencia o si es lo mismo, sino ya que realmente qué estudia un músico. Bueno, eso que comentas como, bueno, para mí son dos temas, ¿no? ¿Quién o qué es un músico? ¿No? Ujú. ¿Quién puede o no denominarse músico? ¿Y qué estudia un músico, por ejemplo, en una licenciatura, ¿no? Ujú. Primero, ¿quién es músico? No, eso es un tema muy abierto. Ujú. En lo personal, es cualquier persona que haga música. Ujú. Sepa, no sepa, sí sepa, lo que sepa. Ujú. Ahora, un profesionista músico estudiado en una licenciatura, pues hay algunos compañeros que no, tal vez no son tan músicos. Que igual y se pueden dedicar a otras cosas como la docencia Ujú. o ¿cómo se llama? Investigación o cuestiones por el estilo, ¿no? Bueno, eso ya son percepciones. Como qué es arte y no es arte, ¿no? Eso es un Sí. tema. Es lo mismo. Ujú. Es prácticamente lo mismo. Y la otra, ¿qué se estudia en una licenciatura en música? Les voy a compartir más o menos el mapa curricular, ¿no? O, bueno, la currícula que tiene la universidad, ¿no? Es como lo que tengo más cercano. Y bueno, primero las cuestiones musicales, ¿no? Solfeo, que es leer las notas, ¿no? O parte leerlas, escucharlas, o sea, entenderlas. Piano aplicado, que es lo que comentábamos, que aunque, bueno, primero que nada tú decides qué instrumento tocar, te especializas en ese en toda la carrera, si tienes el si tienes el suficiente tiempo, talento y vida, Ujú. te puedes dedicar a más, ¿no? Ujú. Ajá. Pero normalmente uno sí se enfoca en un instrumento, Ujú. ¿no? Y entonces en la carrera sí enseñan solfeo, piano aplicado, armonía, que la armonía tiene que ver con cómo se combinan los sonidos al mismo tiempo, Ujú. tiene toda una cuestión de reglas estéticas, Ok. tienes tu materia de instrumento, evidentemente, hay una cuestión teórica, donde enseñan filosofía, no se llaman así, pero Ujú. es filosofía para poder justamente saber el contexto de las obras. Ujú.
historia del arte, no todas en el mismo semestre, pero Sí. ahí se van, ¿no? Historia del arte, literatura, bueno, que es narrativa, te enseñan a escribir. Yo tuve una clase también ahí, bueno, en la escuela, en artes escénicas, en la UAM, tienen la clase de fonética, que es a poder pronunciar bien los idiomas. Ahora, ¿y esa por qué se las da? Bueno, es que como uno está acostumbrado a que pues los escucha tocando el instrumento. Ah, claro, sí. Bueno, la música tradicionalmente, o bueno, por mucho tiempo se mantuvo en una línea, digamos, muy italiana, ¿no? O sea, los italianos en su momento desarrollaron gran parte de la música académica, entonces por tradición las instrucciones de la música, digamos, las indicaciones musicales están en italiano, bueno, siguen estando en italiano. Sí. Hay quien sigue usando el italiano, ya después en algún momento se decide así, cada compositor puede hacer lo que quiera, ¿no? O sea, si yo ahorita escribo una obra, primero igual no me sale porque no compongo, pero decides si ponerle en español, en italiano, en el idioma, ahora yo creo que en el idioma que quieras, ¿no? Pero ya yo creo que desde hace 150 años para acá, es que empezaron a poner instrucciones en el idioma propio, ¿no? Pero antes era italiano. Ahora, para cantar, que también es una parte que te enseñan en la escuela, no cantar como cantante, pero así igual que piano, lo suficiente, pero no que te súper especialices, pues necesitas aprender a decir las palabras correctamente. Entonces, pues un poco por eso. Ajá. Interesante. Creo que no me acuerdo de otra materia. Pero de ahí entonces, ahorita que precisamente mencionas lo de cantar, uno si estudia música puede ser cantante, o eso es tal cual otra carrera, o eso de plano ya es por hobby o el que tenga talento. El hobbit. Pues eso es que es otra especialización, ¿no? O sea, es otro instrumento, el canto es otro instrumento. O sea, pararse así y hacer ópera, pues son cantantes, o sea, sí, los cantantes son cantantes, ¿no? Sí, son un instrumento especializado. Sí, puedes desarrollarte así como de tocas un poquito de guitarra, igual pues un poquito de canto, ¿no? O si tocas un poquito de piano, igual, ¿no? O sea, pero sí es una especialización, igual. Entonces, en teoría, los que se meten con canto o piano se ahorran una materia. Sí, no, sí. En el concert, por ejemplo, del Estado, me parece, o sea, tengo entendido, y en Jalapa era así, en la UB, que si tú eras pianista, en vez de tomar piano complementario, tenías que tomar otro instrumento. O sea, tenías que tocar un instrumento melódico. El piano es un instrumento armónico. ¿Qué significa esto? Armónico es de varios sonidos juntos a la vez. Entonces tocas acordes así, que son de varios sonidos. Y melódico, pues que solo lleva uno o dos, si acaso, ¿no? Como el violín, la flauta, no sé, el clarinete. O sea, digamos que siempre tienes que tomar como que tu instrumento principal y uno que lo acompañe. En algunas escuelas sí. O sea, en el concert de aquí sí, y creo que en el Conservatorio Nacional y en Jalapa también. Depende también de la escuela. Sí. Pero sí. Pero digamos que esa es la razón de que les dan lo de, o sea, si tú eliges flauta transversal, cello, lo que sea, y lo que dices de que forzosamente te dan el piano complementario, supongo que es por eso. ¿O hay una razón específica que todos tengan que estudiar ¿Piano? La base del piano? Ajá. Yo tuve una maestra que nos comentaba que el piano era como la computadora musical, ¿no? El piano, la cuestión, tiene muchos beneficios, evidentemente, y obviamente es un instrumento más, ¿no? Cualquiera lo puede tocar, o sea, definitivamente. Pero es una cuestión muy visual también, ¿no? Acá entiendes que están las notas graves, acá las agudas, o sea, tienes como un esquema más estructurado de lo que pasa en la música. Además que el piano abarca una octava índice, bueno, depende en qué índice estemos hablando, pero abarca un rango muy grande, son 8 octavas lo que tiene el piano. Y la flauta, por ejemplo, son 2 y cachito, o 3. Son menos. Una, dos.
¿3? ¿4? Son casi, son 3, ¿no? Entonces, sí, como 3 y un cachitito. El oboe son 12, es así, son 2 y media, ¿no? O sea, hay instrumentos donde tienes un amplio rango, pero el piano sí es muy grande. Como que más amplio, ¿no? Más completo. Entonces, pues tienes como la posibilidad de ir armando todo ahí, o sea, sí te funciona como para estructurar la cuestión musical. Ajá, musical y de entendimiento, ¿no? Tal vez. Por eso el piano. Lo usan así como, bueno, se usa. Ajá. Como herramienta pedagógica. ¿No? Y pues sí, porque como dices, cada instrumento es diferente y no todos te tocan, no sé cómo se le diga, ¿no? El rango. El rango, ¿no? Sí, pues sí, tocas una guitarra, no, una guitarra es bastante amplia, pero un contrabajo y una flauta, ¿no? El grave y agudo y así, y el piano pues tiene toda esa posibilidad. Básicamente de hacer la nota que quieras, ¿no? Básicamente. Pues sí, yo creo que, no la que quieras, pero sí, muchas. Muchas más que todos los otros instrumentos. Sí. Ahí está muy interesante todo eso. Es que siento que es como el básico. Y de hecho, precisamente ahorita mencionaste lo del piano, pero o sea, en algunos lugares, o así como que escucho, de hecho recuerdo que creo que era en Bellas Artes, que luego les dan opción entre piano y guitarra, ¿no? O sea, que como que, bueno, uno de fuera, que son como que los dos que les enseñan como que de base, como de instrumento. Eso no lo sabía, pero pues tiene que ver con esta cuestión de que si es armónico o melódico el instrumento. Y la guitarra también tocas muchos sonidos, ¿no? Y por ejemplo, ¿a ti te enseñaban guitarra o tal cual la guitarra no se estudia, o sea, lo hacen como un lado? La licenciatura en música en la Escuela de Artes Escénicas no contempla tener guitarra como materia. Ni como instrumento. Sí, o sea, sí, ¿Ah, sí? Sí. Ofertan, bueno, en mi momento, ofertaban violín, flauta, saxofón, guitarra, piano y creo que ya. Y ahorita ya tienen percusiones, tuvieron fagot, no me acuerdo si daban viola, contrabajo, o sea, se han ido aumentando las materias. Entonces, dependiendo de la universidad, son los instrumentos que hay, o sea, no en todas encuentras cualquier instrumento. Normalmente en la Escuela de Artes Escénicas es un poco, como es nueva, o sea, no abarca todos los instrumentos, pero en las otras escuelas que yo sepa, tiene que haber alguien que toque, ¿no? En general, alguien que pueda dar clases. Eso sí lo he sabido, ¿no? Que a veces sí no hay quien oferte, o sea, que oferten la materia porque no hay quien te enseñe a tocar ese instrumento. Entonces tiene que haber un profesionista en general en el Concert Nacional y escuelas ya bastante grandes o de mucha trayectoria. Sí hay todos los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, cuando Horacio Franco empezó a estudiar, Horacio Franco, flautista mexicano, de flauta de pico, que es la que enseñan en la escuela, ¿no? La flauta dulce. Me parece que cuando él entró a estudiar hace muchos años, o sea, en los 90s, no, antes, bueno, muchos años. ¿Cuándo estudió? Cuando él estudió, yo creo que sí como 80s, no ofertaban esa materia, ¿no? Porque no había quien diera clases. Y bueno, él tuvo que ser autodidacta y seguramente le daban clases de música, pero no especialistas en su instrumento. Y bueno, se acabó yendo a Ámsterdam, me parece, y regresó y bueno, lo que sea, ¿no? Pero sí. O sea, entonces digamos de que, o sea, sí tienen una tira de materias, pero entonces la tira de materias cambia dependiendo del instrumento. No, normalmente no. O ahí como les dan, por ejemplo, las clases, porque tú te fuiste a flauta transversal, ¿no? Entonces tú tenías un plan distinto a uno que a lo mejor se fue a violín, por ejemplo. Depende de la escuela. En la Escuela de Artes Escénicas, no. Creo que en Jalapa, en la UV, me parece que si eres pianista sí cambia un poco, son hasta más años, creo que son 10 años que tienen que estudiar. En flauta son 8, por ejemplo, son 8 y en el otro son 10. Cuando eres director de orquesta, mi papá me contaba que él tuvo que estudiar 12 años en el Concert Nacional. Sí, es más larga la carrera y sí cambian las materias, pero en general entiendo que no. O sea, que es como tronco común y solo esa materia cambia, ¿no? Ahora, si eres cantante, ahí sí, comúnmente sí puede haber más variación. Sí, es un poco diferente, ¿no? Esta cuestión de fonética, por ejemplo, está muy, muy especialista en cantantes.
Sí, claro. porque ellos tienen que leer el texto, ¿no? Sí, sí. Entonces seguramente habrá escuelas donde tengan esa cuestión más especializada, ¿no? Ujú. Ah, ya. O sea, entonces todos llevan las mismas materias, pero solamente ya la materia donde tú tocas la flauta transversal, ya es donde supongo se divide cada quien con su Ajá, maestro. con su maestro. Ujú. Bueno, al menos así funciona en la Escuela de Artes Escénicas. Ujú. Además de que al final la carrera me parece que el último o 2 últimos años, Ujú. creo que el último, creo, ay, sí. Hay una pequeña especialización Ujú. donde te puedes ir a composición, a investigación, que es musicología, pues, Ujú. y paleografía, no me acuerdo exactamente cómo se llama cómo la llaman ahí, a instrumento, que es interpretación, y la otra es nuevas tecnologías, que es un poco o mucho tecnológico, ¿no? La situación con DAWs y O sea, ya crear música en la computadora. ajá, con sintetizadores y Ujú. ajá, cuestiones Órale. electrónicas. Ya más moderno, o sea, digamos que tienes la posibilidad de no quedarte con lo tradicional, sino ya incursionar Así es, en lo nuevo, ¿no? sí, en lo nuevo o en la investigación, porque luego también a veces es difícil encontrar qué escuela te puede dar un camino hacia la investigación. Ujú. Ujú. Pues ya con todo lo que pasaste, pues todos los años que estuviste estudiando, ¿hubo algún momento mientras estudiaste en cualquiera de las dos universidades que hubiera, o más bien que pasó por tu cabeza desertar? Sí, sí lo hubo. Y más de una vez, pero la que me acuerdo ya era al final. Estaba yo creo como a 2 años de terminar. Ujú. Y sí fue de, ay, ya, no puedo más. Ay, ¿no? O sea, sí es. Y más que es tan larga la carrera y Sí. todo, sí pesa, ¿no? A veces como, a pesar de que es tu pasión, a pesar de que todo, Sí. siempre hay que tener muy claro el objetivo y a veces no lo puedes tener tan claro también, ¿no? Entonces hay que irle mediando a las Sí. situaciones. Y es que supongo que ya no veías nomás la luz al final No del veía camino. nada. Ay, sí. Está la salida. Y ahí, bueno, en tu caso que dices que, por ejemplo, desde el inicio tienes que elegir un instrumento en específico, también hubo un momento en el que tú dijeras, ya no me gusta este instrumento y quiero cambiar. No, eso sí no. Ese sí no. Eso sí nunca ha sido. Siempre ha sido la flauta, lo mismo. Ay, sí. No, sí, siempre me ha gustado mucho la flauta y ya, pues no sé. Ujú. He tocado otros instrumentos. Parte de la carrera te enseñan piano, obviamente no te enseñan como para que seas pianista, ¿no? Ujú. Las materias normalmente se llaman piano aplicado, piano complementario, piano, ¿cómo es aplicado a la composición, no sé, bueno, o sea, le ponen diferentes nombres. El punto es que uno aprenda como a utilizar el piano muy básicamente. Ujú. Y hay personas que sí se clavan y les encanta, y a mí sí me gustaba, pero nunca ha sido como que cambie la flauta transversal por el piano. Ujú. También medio toco guitarra ahí, amateur totalmente también. Y no, la verdad es que la sensación física que me produce uno y otro es totalmente diferente. Sí. Y no, eso sí no me pasó. ¿No? No. Ahora sí que a tu compañera nunca la quisiste cambiar. No, nunca. Jamás. Es así, ¿no? Y sigue siendo, o sea, mi cuestión favorita. Sí, Ahora que dirijo, sí. no, de todos modos me gusta más tocar flauta transversal que... Sí. Y precisamente, bueno, no sé, a lo mejor mientras estuviste estudiando, ya empezaste a tener como que empleo, o ya que saliste, ya como tal, ya conseguiste trabajo, y si en cualquiera de los dos casos te fue difícil ahora sí que emplearte como músico. Ujú. Pues no, cuando estuve estudiando no tuve oportunidad, ¿no? Ujú. Nunca lo busqué. La verdad es que gracias al cielo mi mamá me prohibió. ¿Prohibió? No, eso no. No, o sea, nunca tuve como... Te prohibió Pero no sé cómo se diga. Bueno, el punto es que siempre me apoyaron para poder estudiar y lo agradezco muchísimo. O sea, no tenías la necesidad. Nunca tuve la necesidad de trabajar y tal vez debí de hacerlo, ¿no? Porque siempre el trabajo te da otro panorama, otra perspectiva, otras vivencias. Ajá.
No sé, la música tiene dos versiones, ¿no? Si tú quieres hacerlo como muy académico, profesional y demás, a veces es muy difícil conseguir empleo, ¿no? O sea, depende a qué estés aspirando. Si quieres dedicarte a la música popular, normalmente hay un montón de empleo, ¿no? O sea, si llámese el hueso, coloquialmente, o el pastel, el mole, ¿no? O sea, tocar, así le llaman, tocar en fiestas, tocar en reuniones, tocar así, normalmente hay bastante, digo, con la pandemia, ¿no? Evidentemente, pero siempre hay como un poco de trabajo en ese ámbito, o algo de trabajo, bastante, más o menos, misas. Sí. Y ya en el nivel más académico, digamos, puede llegar a ser un poco difícil, o bastante difícil. Por ejemplo, en la flauta transversal, en una orquesta, pues nada más hay 2 flautistas y acaso 3 en algunas obras. Entonces siempre tienes que estar compitiendo, ¿no? Hacer audiciones y pues depende cuántas orquestas hay en México. La verdad es que no sé el número, pero pongamos al menos una por estado, y algunos estados tienen 2, 3, 4, dependiendo. Entonces, pues, si uno la cuenta, pues son como 40, ¿no? Orquestas. Sí, o sea, no son muchas. Y entrar a una de esas, pues, hay que estar haciendo audiciones, y cuántos flautistas hay, ¿no? Entonces, es complejo en ese sentido. También siempre hay esta parte de la música muy bondadosa, ¿no? Donde puedes tú hacer tu proyecto y venderlo pues a diferentes o instituciones, o de todos modos, la verdad es que yo sí siento que es a veces complejo, porque las personas en México están muy desinformadas por culpa de del sistema educativo en general, cómo es. No sabemos qué tan importante o no importante es la música en general. No se valora como, no conocemos, ¿no? No es como, ay, es una licenciatura donde uno estudia 8 años, o al menos 5, no se toma como muy en serio la profesión. Entonces eso puede... Es igual que los artistas que les dicen de que te vas a morir de hambre. Sí, también, ¿no? Es evidentemente, a mí me tocó también speech de ese de no te voy a mantener a tus 30. Ay, ya pasó. Ay, híjole, ¿qué está pasando? No es cierto, no me dijeron así, pero sí un poco. Ay, sí. Sí, pero no. Sí, o sea, siempre es ese riesgo, ¿no? Y si lo piensas, cuando estás saliendo de la prepa, dices, híjole, estudio esto, no estudio esto, ¿no? Y actualmente también lo pienso así como ya estudié esto, ¿no? Ya no es como que ya me pueda retractar, ¿no? Regresemos el tiempo. Y sí me parece un poco compleja la cuestión donde encontrar un trabajo formal, digamos, porque el trabajo informal de que te contratan un día y ya, pues sí, pero de la otra manera es un poco más complejo. La verdad, yo tuve la suerte que saliendo de la carrera, bueno, primero que nada salí de la carrera y dije, ay, voy a trabajar en lo que sea. Y entonces empecé a trabajar como en una oficina y así, nada que ver con... Porque yo estaba un poco ya harta también de la música, ¿no? Ya fueron muchos años, ya uno sale un poco harto, creo, siempre cuando acaba. Querías un break, de estudiar, ¿no? De estudiar una carrera, o al menos me ha dado esa sensación, a los que conozco. Y posterior a ello me invitaron a dar clases en una escuela, para un taller de flauta transversal, y luego ya me invitaron a la universidad, y así fue. Digo, he tenido mucha suerte y lo agradezco muchísimo, pero sí creo que es difícil. Yo veo a mis amigos y compañeros de generación, y sí veo que en general no están en la música, ¿no? O sea, no es como un ámbito, o al menos no una música que ellos querían. Ni que ellos querían, ni formalmente, ¿no? O sea, sí es un pequeño problemilla eso, como la informalidad en la cuestión. Y pues ya, ahora sí que, ahorita precisamente, bueno, al menos lo que yo sé es de que ahorita tú diriges, ¿no? O sea, una orquesta, pero precisamente para ser director de orquesta tienes que estudiar otra cosa, ¿o sí te lo enseñan en la carrera? No te lo enseñan en la carrera como tal. O sea, en México sí existe la dirección de orquesta como licenciatura. Eso es en la escuela es en la Olin Yolistli, en la Ciudad de México. La Escuela de Arte y Movimiento. Es una escuela de artes. Hay
danza, me imagino que artes plásticas, música, la verdad es que no me sé qué dan ahí. Pero la que yo sé que dan dirección orquestal como licenciatura es ahí. En el Concert Nacional está la de dirección de coro. Pero no, en realidad uno estudia música, dependiendo de las escuelas, ¿no? Sí. Pero en general uno elige un instrumento, como comentaba, estudia el instrumento y y para ser director puedes hacer como especializaciones. Y así es. Sí, como cursos aparte, diplomados, maestría. En cuanto a cómo funciona, porque sí, o sea, creo que puedo entender cómo funciona un director, pero no. Ajá, porque pues, o sea, ves los movimientos y todo, pero pues como si en teoría te están viendo los músicos o... Sí. O sea, ¿cuál es el rol del director? O sea, sabemos que son los que dirigen, ¿no? Sí, porque yo la mayoría los veo que más bien están viendo sus partituras. Ajá, pero pues, realmente no sé. ¿qué hacen? O sea, ya en el momento en el que están dirigiendo, ¿cómo le hacen? ¿Cuál es el proceso? Bueno, les voy a hablar un poco de la interpretación musical en general, ¿no? Para llegar a ese punto. La interpretación musical, eso puedes hacerlo cantando, tocando, dirigiendo, ¿no? No sé si se me pase algo, pero creo que no. Entonces, para interpretar cualquier obra, tú tienes que tener un bagaje, un breviario cultural de lo que vas a tocar, ¿no? Agarras una partitura, lees el título y dice, amaneceres, ¿no? Entonces ya con eso te estás empezando a dar una idea, ¿no? Después, ¿quién lo escribió? No sé, Juanito Pérez, que nació ayer, o antier, o hace 100 años. Entonces dices, Juanito Pérez lo conozco, era amigo de tal. Bueno, la amistad, digo, no importa mucho en esto. Más bien, ¿qué hizo? ¿No? ¿Qué compositor es? ¿Qué periodo es musical? ¿En qué contexto histórico vivió? Y con ese contexto ya sabes más o menos qué onda con la obra, ¿no? Aunado a ello, eso es una de las partes que se estudia cuando te están dando clases de instrumento o de interpretación, bueno, de canto o lo que sea. Tu maestro te dice, mira, es que aquí en este periodo romántico se hace este fraseo, ¿no? Es como cuando tú dices una frase, ¿no? Sí. Puedes decir la frase gritando, puedes decir la frase muy rápido, muy corto, así podría funcionar un poco eso del fraseo musical, ¿sí? Es un poco similar. Entonces tú ya sabes que Mozart decía las cosas de esa manera, ¿no? De acá a acá, hacía esta respiración, esto corto, esto largo, esto bla, bla, bla. Son todas unas especificaciones musicales que se llaman articulaciones. Y entonces tú ya tienes más o menos cómo se tiene que escuchar esa obra, ¿no? Con todo ese acervo que aprendiste en la escuela y que te enseñó tu maestro. Entonces ya la puedes interpretar. Obviamente con eso ya lleva también, si sentí bonito o no bonito, pero eso ya es lo último, ¿no? O sea, tú tienes que saber cómo se tiene que escuchar. Eso hace un director, saber qué se tiene que escuchar también, o sea, aparte de ser flautista, bueno, sí, como flautista tienes que saberlo, un director sabe eso. Y lo sabe en una obra con más músicos, no solo con él mismo, ¿no? Porque él pues nada más o ella mueve los brazos. Entonces, el director hace eso, agarra la partitura y dice, esto es esto, ¿no? Es esta época, es este periodo, esta es forma musical, si es una canción, una sinfonía, eso es una forma musical. Si esto va primero que esto, va después, se repite, no se repite, por qué se repite, cómo se repite, o sea, todo eso lo sabe el director de orquesta, o debería saberlo, o director de ensamble, ¿no? Si esto lo tocan las flautas, esto lo toca la trompeta, el saxofón, los violines, perdón, me estoy ahogando. Permítanme. Toma agua. ¿Te traemos? Está bien así. Espero. Ya te traemos. Bueno, y entonces, como decía, el director de orquesta sabe todas estas cuestiones, en dónde va ordenado, qué instrumento, por qué, cómo, y qué tiene que sonar más, qué tiene que sonar menos, corto, largo, fuerte, bajito, rápido, todo eso lo tiene que tener muy, muy claro y se lo tiene que transmitir a la orquesta. Y eso lo hace a través de su cuerpo. Entonces se tiene que aprender a mover para poder pues transmitirlo efectivamente, ¿no? Eficientemente. ¿Y qué pasa con la orquesta? Uno se sube enfrente de una orquesta, un ensamble, una banda o lo que sea.
una banda sinfónica, pero lo que dirijo es banda sinfónica, Sí. pero está bien, está bien. Te subes ahí enfrente y entonces los músicos sí están viendo su partitura, pero de reojo te están viendo. Ok. Entonces es como si te pones esto aquí enfrente Ajá. y ves algo moviéndose por allá, Ajá. entonces ya tienes como una referencia visual Ujú. de lo que está pasando. Eso es lo que sucede ahí enfrente. Ok. Pero entonces, o sea, ya cuando están tocando se mide como que el tiempo. Sí, el director se encarga de llevar, en inglés es conductor, ¿no? ¿Lo dije bien? Ay, sí. No sé, Ella es no la me acuerdo. ¿Acuerdo? No muy bien, pero bueno, es como, No, no sé. es más parecida a la palabra conducir, ¿no? Ujú. Es el que conduce la agrupación a cierto tiempo, es lo que, o sea, que te lleva, que todos lleven el mismo tiempo, entonces sí, marca el tiempo, marca las dinámicas, marca entradas, ¿no? O sea, Ujú. te toca a ti, tú ya va, cállate, ay, se te pasó, bájale, súbele, Sí. Ajá. y sí, o sea, sí va marcando el tiempo. Sí, porque sobre todo es por... O sea, lo del tiempo es el que sí ubico, porque pues es como que... O sea, lo va- es lo que se ve, Ajá, ¿no? como que lo Ujú. va... ese se nota más. Y también las entradas. Pero Sí, pues de- sí es como muy... Debe Sí. ser complicado con tanta gente. O sea, supongo que tienen como una especie de señales o algo para que los músicos entiendan, ¿no? Sí, la dirección de orquesta, en realidad la técnica de dirección de orquesta, o sea, la técnica me refiero a los convenios, ¿no? Como, o sea, si tú subes la mano hasta acá arriba, Ujú. normalmente por naturaleza tú dices, pues es algo Un poco fuerte, arriba, ¿no? ¿no? O algo Ajá. bajito. O si te hacen así, es cállate, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí. O sea, en cualquier país, yo creo, Ujú. o sea, es cuestión humana. Entonces, la técnica de la dirección está Ujú. muy arraigada. Ay, no. Bueno, tiene mucha relación con Ujú. estos tipos de señalizaciones Sí. que hacemos como humanos Ujú. y se ha desarrollado, no tiene mucho de haberse desarrollado, hace 100 años no existía casi, ¿no? O sea, era Ujú. muy poco desarrollada como tal, porque obviamente la dirección de orquesta como todo ha tenido su desarrollo, ¿no? Sí. Hace mucho tiempo no había una persona que se parara enfrente y Ujú. moviera la mano, ¿no? Tocaba ahí al lado, o tocaba con el piano, o Ujú. bueno, no era piano, era el clavecín, ¿no? O el violín. Entonces se ha ido desarrollando. Y en realidad es bastante reciente esa cuestión de la técnica orquestal. Ujú. Y pues también cada quien lo acomoda a su cuerpo, ¿no? Sí. Ujú. Entonces sí, hay convenios de subes la mano, fuerte, bajas, ¿no? O sea, cuestiones por el estilo, pero pues cada quien mueve sus manitas como Dios le da a entender, ¿no? Bueno, como le nace, ¿no? Sí, sí, sí. Naturalmente. Como darse a entender como Sí. con otra persona como puede. Sí, claro. Sí, sí. Ujú. Y ahorita que mencionabas, bueno, es que pues, nosotros por donde, pues generalmente en México, pues muchos relacionamos banda con pueblito y que está la tambora Ajá. y todo eso, ¿no? Pero supongo que ya en nivel así profesional de danza ha de ser otra cosa. Entonces, o sea, ¿cuál es la diferencia que dijiste que banda sinfónica? Banda y orquesta y ese rollo. Bueno, primero la diferencia entre una orquesta sinfónica y una banda sinfónica Ujú. es que en las bandas no hay cuerdas frotadas, o sea, no hay violines, no hay violas. Puede haber las excepciones, bueno, a veces sí hay chelos y contrabajos, Ujú. pero bueno, en la que yo dirijo sí es Sin nada. sin maderas, ¿no? Ujú. Sin cuerda frotada. Ajá. Luego, las bandas sí vienen de eso que dices del pueblito y todo, o sea, originalmente llegaron a México las bandas militares. Ujú. Entonces, eso fue las primeras agrupaciones en México de banda como tal, era banda militar, y ya después se desarrolló a banda de pueblo, ¿no? Ujú. Es la denominación, y que pues ya banda sinaloense, banda bla 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 bla. Y comúnmente en esas bandas no se utilizan instrumentos de madera, ¿no? Ujú. Violines y demás. Y pues eso es como la diferencia. Ah, ok. Entonces que sea sinfónico, o sea, digamos de que también es porque tocan ciertas canciones. Sí, tiene que ver un poco con el repertorio y por el formato me refiero a qué la integra, ¿no? O sea, la verdad es que no conozco de banda sinaloense Ujú. pero seguramente ellos tendrán como
cierto número de instrumentos, ciertos clarinetes, ciertas trompetas, y tal vez no usan corno francés, por ejemplo, ¿no? Tal vez. Entonces tiene que ver quiénes la constituyen y también, bueno, qué instrumentos pues, y qué música tocan. En las bandas sinfónicas comúnmente se tocan sinfonías, oberturas, cuestiones más académicas hasta cierto grado, ¿no? O sea, no escuchas tanto la música de pueblo ahora sí. Pues no, o sea, sí se puede tocar, normalmente, pero te digo, sí, o sea, sí se toca música popular, pero también, académica, ¿no? En las de pueblo también, la banda El Recodo tiene varias cuestiones académicas, ¿no? Tiene oberturas. Bueno, es que la verdad nosotras no seguimos yo tampoco, las bandas. Yo tampoco en general, pero bueno, ahora que he tenido que conocer un poco más, ¿no? Sí. Sí tienen obras como El Guapango de Moncayo, ¿no? Apenas escuché ¿qué fue? Poeta y Campesino, ¿no? Que es una obertura, o sea, cuestiones también así, o sea, diversidad, no es el nombre. Ay, sí. Ya. Entonces nada más que sea sinfónico es pero de que por los instrumentos y por la música, entonces. Pues sí, o sea, sí, algo así. Bueno, o sea, digamos que la diferencia entre una banda que... Déjame lo busco en internet. ¿La diferencia entre una banda cómo? O sea, de las bandas que pues conocemos coloquialmente que van a la fiesta. O sea, pues es un poco lo del formato, sí, quiénes tocan y dónde tocan. También normalmente las sinfónicas son en una sala o en lugares más acústicamente adecuados, ¿no? O lo que sea. A veces, ¿no? Porque gracias al cielo. Bueno, no. Aquí en México tenemos, hay una gran tradición también de bandas sinfónicas y de bandas, ¿no? En los pueblitos, bueno, en los pueblos aledaños a algunas ciudades. Sí. Aquí cerquita tenemos a San Pedro Tultepec, ¿no? Y es cuna de músicos muy, muy buenos y de bandas de alientos. Entonces, bueno, banda sinfónica, no sinfónica, sí tiene que ver con el repertorio y con quienes tocan. También en el Estado de México está Tonanitla. Hay varios lugares y en varios estados también, ¿no? O sea, es una tradición, y son tradiciones familiares, ¿no? Y de grandes músicos. Ok. Entonces ya realmente la diferencia entre banda y orquesta realmente si tienen los instrumentos de cuerda o no. Ya. Ay, pues ha estado todo pues muy interesante, ¿no? O sea, cosas que no sabíamos, ¿no? O sea, que uno dice, ay, no, y más porque pues generalmente cuando dices música o eso dices, ay, pues meto a mi hijo o lo que sea, me meto a aprender a dar clases, ¿no? Y ya se acabó, pero realmente ya los que estudian, pues sí ya llevan una formación pues ya súper amplia, ¿no? O sea, lo mismo que por ejemplo los bailarines, ¿no? O sea, que un pues yo metí a mi hijo, o como a mí, ¿no? Que estuve 11 años en clases, pero obviamente no profesional, o sea, amateur. Pero pues ya cuando estuve en Bellas Artes y viendo lo que hacían, viendo las materias, cómo se titulaban, dije, no, pues no. O sea, nada que ver, es ¿no? otra cosa. O sea, no es lo mismo hacerlo por hobby que ya hacerlo de manera profesional. Sí, y bueno, justo platicaba ¿con quién estaba platicando ese día? Apenas esta semana, con un amigo, que sí era muy diferente, ¿no? Como, bueno, más bien, hay muchas personas que lo hacen de hobby y lo hacen excelente a niveles profesionales, tanto la danza como, o sea, las artes. Sí. Pero ese factor de tener que ser el profesionista, ¿no? O de estar estudiando profesionalmente un arte, es otra cosa, ¿no? O sea, es como que, no sé, tiene sus implicaciones ahí, sus complejidades o lo que te llega a pesar, ¿no? Como no lo estás haciendo de hobby y es como tu carrera, tú tienes que ser bueno o tienes que, puede llegar a pesar, ¿no? Supongo que también en sus carreras. Sí, es que al final pues hay de todos, hay quien nace con el talento de la música o lo que sea, y hay otros que les cuesta más, ¿no? Pero al final de todos modos, sí, o sea, aunque tengas o no tengas talento, yo creo que siempre llega un punto donde, bueno, yo pienso o he escuchado, no conozco a todo el mundo, pero a los que conozco sí hay, aunque tengas el talento y todo, sí hay un punto de quiebre, ¿no? De como de, híjole, de sigo, no sigo. Sigo, no sigo,
mejor lo hago de hobby, ¿no? Es más divertido, ajá, Sí. lo disfrutas un poco más, ¿no? Porque no es tu obligación Digamos que es sentarte más técnico, ¿no? tantas horas, ¿no? Ajá. Porque además eso, porque cuando lo haces profesionalmente, decían, era como, o es como un mito, yo no sé, tal vez sí hay algún profesional que lo haga, de estudiar 8 horas diarias, ¿no? O sea, eso era así como, cuando yo entré a la escuela hace 20 años, no es cierto, hace 10, así de tienes que estudiar 8 horas diarias, ¿no? Y dices, ay, caray, y siéntate 8 horas o párate 8 horas a estudiar, o sea, tener que hacerlo como obligación es, pues puede llegar a pesar, ¿no? Sí. Dependerá de personalidades. Y aparte que por hobby dices, ay, ahorita un ratito o así, ¿no? O sea, sí Se va a ensayas llevar o lo un que poquito quieras. más tranquilo. Sí, y si no te sale, no te sientes mal, ¿no? No dices, híjole, no voy a pasar el examen, o híjole, O ya no me híjole, van a pagar. no me van a pagar, no voy a poder entrar, no voy a hacer la audición y me van a comparar con el de al lado, porque pues a fin de cuentas sí estás compitiendo, ¿no? Sí. Hasta cierto grado, ¿no? Pero sí. Hay un punto donde no, pero hay otro donde sí. O sea, al final pues es completamente otro mundo y pues la verdad es que también empecé de admirarse porque no pensé que estudiaran tantos años. Sí, Sí. Yo pensaba que era de pues, carrera más corta o algo. Pero sí Hubiera es estado bien. mejor. Pero no, sí. Supongo que precisamente pues por eso es de que ya en las orquestas o así ya músicos que han estudiado, pues se nota la diferencia de que son así maestrazos cuando tocan y todo, pero pues por la cantidad de años Que lleva. y el entrenamiento básicamente Sí. que llevan, ¿no? O sea, tanto teórico, de bagaje cultural y todo, porque, por ejemplo, ahorita dices varias cosas que hasta yo me quedé, lo tengo que saber. ¿Y eso? Así me siento una inculta que que no sabe, También ¿no? no te preocupes. Ay, sí. No, pero al final pues sí les dan mucho todo ese contexto histórico, social y pues varias herramientas que a lo mejor uno por hobby pues se le olvidan, Sí, sí. o ni las toma en cuenta. Ni nada. Sí, y eso es una cuestión, que lo mismo que comentaba hace rato, ¿no? Que en México no tenemos esa cultura y el sistema educativo no lo hace, que debe de hacerlo, o debería de hacerlo, en verdad, de fomentar la educación musical por varias cuestiones. Una es por conocimiento simplemente, ¿no? Conocer esto, que si se estudia mucho, no se estudia mucho y todo lo que sea. Las horas que pasa un músico para ser experto es igual que un deportista. O sea, un músico es un deportista de alto rendimiento. Sin jugar fútbol o lo que sea, está jugando su instrumento. Sí. De hecho, en inglés es play, ¿no? Ujú. En alemán es Spiele, ¿no? También, o sea, sí, es jugar. Spiel. Entonces, la cuestión de rendimiento, como dijiste, físico, también es muy fuerte, mental, físico y todo, o sea, y son horas y horas y horas, al igual que el tenista que está horas y horas y horas. De hecho, hay un cálculo de cuándo te vuelves maestro en lo que estás haciendo. No sé si conocen Creo que esa reglilla, son como... Yo no. Sí, alguna vez creo que lo son escuché, miles de horas, pero son como 10,000 horas, o no sé, es una cuestión que si haciendo la transformación son como 10 años, Sí, sí, o sí. sea, de diario, así. Sí. Ahora sí que estuvo pues muy interesante, ahora sí que todo Muy un informativo. breviario cultural también muy, Sí. muy amplio, así que qué padre. Y ya para finalizar, pues ahora sí que, ¿qué consejo le darías a los que nos están escuchando, viendo? Pero más que nada para los que están precisamente en ese proceso de elegir carrera, o sea, ¿qué consejo les das para elegir carrera? O incluso hasta aplicar, ¿no? O sea, los que están en medio de carrera y que de repente les entró la cosquillita de, chin, ya no sé si esto es lo mío, mejor me cambio a otra cosa. Órale, esa segunda es un poco más difícil, creo. Los primeros que van a aplicar y que no saben qué estudiar, mi consejo es que piensen en a qué se quieren dedicar. Bueno, a qué dedicar suena muy, muy onírico, ¿no? Muy como no aterrizado. ¿En qué les gustaría trabajar? ¿Les gustaría cortar el jardín? Podría ser, ¿no? Se me ocurrió por tus plantitas allá atrás. ¿Les gustaría hacer Las videos? ves tan mal. No, no sé. ¿Cómo? Las ves tan mal. No. Están bien, pero o no sé, hacer sillones o lo que sea, ¿no? O sea, pensar como qué es lo que les gusta hacer y qué se ven haciendo a diario, ¿no?
Y se vale también, antes era, o es un poco hasta casi tabú, que no había que, o sea, hay que decidir y no puedes cambiar nunca de carrera o de giro, ¿no? Digamos. Ahora ya es bastante más amplia la cuestión, siento un poco más flexible en eso. Sí es muy conveniente, pues atinarle, ¿no? A la primera o a la segunda. Y a la tercera dices, híjole, ya mucho tiempo invertido a veces, ¿no? Pero aunque sea mucho tiempo invertido, cada quien tiene su proceso, ¿no? Tal vez eso también, tener paciencia y probarlo. O sea, elegir, quiero ser veterinario, ¿no? Tú uno se imagina veterinario y dices, ¿y qué hace un veterinario? Es por lo mismo que existe este programa, ¿no? Me imagino. ¿Qué haces como músico? ¿Qué haces de diseñador? O lo que sea. Pero probarlo, o sea, intentar en verdad entrar a una veterinaria y decirle al médico, oiga, me gustaría estudiar veterinaria. Me da chance de ver qué hace, ayudarle, no ayudarle. Porque igual y en el proceso te das cuenta que no te gusta, ¿no? Sí. O sea, que te imaginabas que era acariciar a los perritos y no en realidad de que hacerles cosas más violentas, no sé, ¿no? O sea, algo más interior del animal. Sí, exacto. Sí, o sea, no es violento, pero igual y así no aguantas una cirugía, ¿no? Sí. Y tú no te lo imaginabas, o igual y te encanta y dices, no, esto es lo mío. Pero eso sería el consejo, probar, ¿no? O sea, pensar que quiero y probarlo. O sea, quiero ser panadero y en verdad hacer pan, ¿no? Sí. Entonces probarlo en el campo laboral. Y la otra parte de que si cambiaron o no o ¿cómo era? La de a la mitad de la carrera. Sí, o sea, que ya llevan un ratito estudiando y que de repente digan, pues no sé si es para mí o mejor me cambio de carrera. Pues tal vez sería un poco eso, investigar bien, o sea, si están en ese momento, investigar justo a lo que se están dedicando sus maestros, tal vez, bueno, los que hayan estudiado esa carrera, cuál es el campo de trabajo y probarlo, si se puede. Si no se puede, pues bueno. Creo que ahí también, en lo personal, creería que si te falta un año y medio, yo creo que sí es mejor terminar, ¿no? O sea, la verdad, a no ser que tengas muy, muy claro el otro y muy seguro tal vez un trabajo o cuestiones por el estilo. Pero igual y si te falta un año ya es el último jalón, tal vez te conviene tener esa licenciatura y tener otra segunda o hacer una especialización, ¿no? Porque también eso, luego uno cree que ya te encasillaste y pues no, o sea, tal vez estudiaste música como yo, pero te gusta la docencia, entonces te especializas en docencia, ¿no? O si te gusta la administración, ya haces una maestría en administración o lo que sea, entonces pues ya sí tienes una formación de licenciatura, pero pues puedes tener una maestría y dedicarte a esa rama, ¿no? Digo, me refiero en estas materias amplias, ¿no? Ya si es medicina, pues obviamente sí. Ahí sí no hay otra. Sí, tienes que empezar, ¿no? Desde el día 1. Pero sí, yo creo que ese sería mis consejos. No, pues ahora sí que de mucha ayuda. Sí. Sí, porque pues sí es cierto, ¿no? O sea, de que hayas estudiado una carrera, pues no significa que toda la vida lo tengas que seguir, ¿no? Aparte de que pues todo va evolucionando. O sea, yo cuando entré a gráfico estaba más enfocado en cosas impresas y manuales. Pero a mí me tocó de hecho esa transición precisamente de la carrera de que de lo manual e ir migrando a la parte digital, ¿no? Claro, sí. Ya las nuevas generaciones pues prácticamente ya entran directo, quizá ya les enseñan muy muy poquito manual, ya todo el grosso es digital, pero qué esperanzas que a mí me enseñaran marketing digital, redes sociales y eso, no, o sea, yo eso es a lo que me dedico, pero al final lo aprendí por trabajo, diplomados y especializaciones ahora sí que por fuera, ¿no? O sea, ahora sí que todo va cambiando y yo al inicio yo decía, ay sí, primero web, tuve mi temporada en la que no quise, después quise editorial, después dije, no, pues ya me hallé en esto de las redes sociales y al final otra vez regresé a web, a lo mejor ya no diseñando, pero me metí ahora a lo que ahora se conoce como diseño de interfaces y de experiencias, ¿no? Claro. Entonces al final uno va evolucionando por sus experiencias, por gustos y todo, y por ejemplo en la maestría jamás se me cruzó por la cabeza antropología. Pero estudiar en una facultad de antropología con antropólogos,
dije, wow, o sea, me gustó. Es otro Entonces, mundo. ajá, es otro mundo, entonces me quedó como esa cosquillita de quizás una maestría o quizás un doctorado Claro. enfocado a la antropología, pero fue como tú dices, ¿no? O sea, lo probé, o sea, sin querer venía en la currícula que nos la pusieron de, les va a dar la clase un antropólogo. Ujú. Y nosotros así de, un antropólogo, bueno. Ajá. Y ya una vez que entré dices, no, pues sí, Ya ya vi entendí por por qué, ¿no? Y pues súper interesante y todo, pero pues hasta que no lo probé, digamos, ahí por obligación, me di cuenta que me gustaba la antropología y jamás se me había cruzado por la mente Ujú. antropología, por Sí, sí, ejemplo, sí. ¿no? Entonces Sí, creo pues que sí sí tienes pasa. razón. Muy bien, sí. Bueno, A probar. sí. Y pues no sé si quieres agregar algo más. Creo que no, la verdad disfruté mucho ahorita esta plática. Igualmente. Muy Muchas interesante, gracias. la verdad. Tristemente no podemos seguir tanto tiempo para también no quitarte tanto. No, no se Sí, preocupen. ahora sí que gracias pues por tu tiempo, pues por aceptar. También gracias a los que están un día más escuchándonos Detrás. o viéndonos ahí detrás de la pantalla. Muchas gracias por estar aquí. Esperemos que les guste. Déjenos sus comentarios aquí abajo, compártanlo, denle like, suscríbanse para que lleguemos a más gente. personas. Igual si quieren conocer alguna carrera en específico o que toquemos algún tema en especial. Ahí lo escriben y a ver cómo conseguimos a alguien por ahí. Sí, pero ahí nos metemos y lo buscamos. Ahí para que, pues ahora sí que ayudarles sobre todo porque el programa es para ustedes, para que conozcan de eso que a ustedes les interesa o les llama la atención aprender. Entonces, pues, muchas gracias No, nuevamente. muchísimas Alicia. gracias a las dos. Muchas gracias. Y Pues nos despedimos entonces y hasta el próximo Episodio. episodio. Bye. bye.